Quiero empezar con situando a qué llamamos inteligencia artificial, porque es bueno definir los términos, ¿no? El- los antecedentes de esto que estamos llamando ahora inteligencia artificial realmente podían ir desde muy lejos. Algunos hablan incluso de la época de los griegos con los primeros mecanismos. Pero bueno, en lo que más se parece ahora viene a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecen, se desarrollan máquinas que de alguna manera aprenden. El célebre por la máquina de Turing ahí, de Turing descifrando los códigos secretos que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza a haber máquinas que aprenden y eso se va mejorando y se desarrollan principalmente muchas líneas, pero hay dos líneas que son las que más nos afectan ahora. Una de ellas es la fuzzy logic o la lógica borrosa o difusa, que se desarrolla intentando aplicar el modo de pensar del ser humano, meterlo en algoritmos, en programas, algunas teorías de conjuntos borrosos y mil historias, y intentar de esa manera aproximar a las máquinas al modo de pensamiento humano. De ahí, de ese sistema, tenemos casi todos cerca, porque los aires acondicionados, casi todos tienen una tecla que pone A de automático, y ese sistema automático está basado en fuzzy logic, en este tipo de lógica. Es intentar darte que el sistema se adapte a lo que un humano pondría como lo mejor para su confort. Entonces, si normalmente no lo usamos, pero si lo usarais, pues eso es lógica borrosa. Los primeros coches autónomos, los primeros, también se basaban en este tipo de lógica, que son lógicas, intentar trasladar la lógica humana, el modo de pensamiento humano, a la máquina. Y en este ejemplo muy típico que suele poner hay días que está nublado y tú decides si coges el paraguas, agarras el paraguas o no. Y otro vecino puede decir una cosa. No está claro por qué agarras el paraguas o no. Bueno, pero tú lo decides. Bueno, pues este tipo de lógica, que es la que usamos los humanos, es la que se trasladó a la máquina. Bueno, pero eso, aunque esté en nuestro aire acondicionado y en bastantes sistemas de automatismos y que aprenden, sin embargo, no ha sido lo que más se ha desarrollado. Paralelamente, se desarrolló otra forma de acercarse a que las máquinas imitaran a los seres humanos, que se llamaron las redes neuronales, que en esencia lo que buscan es, voy a intentar, nuestro cerebro está basado en neuronas, ¿no? Tenemos entre 100.000 millones y 300.000 millones, tampoco la cuenta, como ven, es muy precisa, pero bueno, alrededor de 100.000 millones de neuronas, un cerebro normal, un cerebro medio. Y cada una de estas neuronas tiene entre cientos y miles de conexiones con el resto de neuronas. Bueno, pues alguien dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos pequeñas como neuronas en las computadoras, en los ordenadores? Hagamos pequeñas neuronas y que emulen la forma de pensamiento humano. Y se desarrolló lo que se llamaban, bueno, redes neuronales, ¿no? En español. Con eso se avanzaron cositas. La verdad que no muchas, pero se avanzaron cositas. Y se fueron desarrollando machine learning, máquinas que eran capaces de mejorar o de aprender según iban avanzando. Y este sistema de redes neuronales tenía un problema, que era en la capacidad de cómputo, de cálculo de los ordenadores. Claro, si yo voy a poner 1.000 neuronas, pues se podía manejar más o menos bien. Pero claro, si quiero poner como el cerebro humano 100.000 millones, pues no había capacidad de cálculo anteriormente. Aún así se desarrollaron muchas cosas. Hacia el año 2017, 17-18, hay una empresa que realmente fundan grandes gente tecnológica y con dinero, que se llama OpenAI, que supuestamente era Open, abierto, AI, Artificial Intelligence, Open, ¿no? Una inteligencia artificial que estuviera abierta, que se desarrollara de forma abierta al servicio de la humanidad. Luego no ha sido así, pero esa era la idea inicial.
Ahora mismo es una empresa que vale trillón en valoración en bolsa, trillón norteamericanos, no de los nuestros europeos. Pero bueno, es una empresa de un valor tremendo y lo que hacen no lo ponen precisamente al servicio de la humanidad, pero bueno, ese fue el origen. En ese origen yo tuve la oportunidad de poder participar como usuario, llaman beta tester, ¿no? Como usuario lo que vas aprendiendo haciendo con la máquina, pues lo reportas para que mejoren lo que están haciendo. Sacaron inicialmente un modelo de lenguaje que le llamaron GPT-2, un GPT-1 ahí, pero bueno, GPT-2, que era capaz de escribir cosas. Oye, pues escríbeme una poesía sobre el otoño. Y escribía con cierta, parecía que escribía como un humano. Luego sacaron el modelo, el GPT-3, que ese fue un salto tremendo porque permitía hacer muchísimas cosas. Luego os diré algunas de las que más me sorprendieron. Y por fin, hace solo 3 años, mucha gente no se cree cuando digo esto y se ponen a buscarlo en Google, les animo a que lo busquen. Hace solo 3 años esa empresa saca al mercado ChatGPT. Pero hace solo 3 años, ahora en noviembre. Nos parece ya que este mundo lleva tanto tiempo, pero realmente solo lleva 3 años. Y este ChatGPT ya estaba basada en el modelo 3, luego 3.5, luego 4, tal, ahora el 5, 5.1. Permitió a cualquiera con una interface, con una forma de relacionarse muy simple, pues escribir algo y que te conteste algo. Y además algo que parece, oye, qué barbaridad, y además te va conociendo según va contestando y tú le dices algo en forma natural y te contesta. Entonces, ha habido un salto muy importante hace 3 años, que es que permite a cualquiera utilizar, incluso gratuitamente, utilizar una herramienta con la cual poder interactuar casi humanamente. Bueno, no es humanamente, es un problemón, pero que da la apariencia o que estoy interactuando con un ser humano. Para que se hagan una idea, la palabra en inglés, la palabra que más se utilizan los humanos al utilizar esta máquina, este ChatGPT o todos los otros que han salido, de Claude, Gemini, cualquiera de los que han salido, la palabra que más utilizamos, que más se repite, es please, por favor, y la siguiente es thanks, gracias. No sé ustedes, pero yo jamás había dado las gracias a Google, jamás había dado las gracias a Excel, jamás había dado las gracias a Windows. Más bien, alguna vez sí que le he dado algún insultito que otro, porque eso de que tanto en arrancar en todos los líos, pero darle las gracias no es lo habitual en el ser humano que le pida por favor a una calculadora, a un ordenador, a un computador, que le pida algo por favor, y tampoco es habitual que le dé las gracias, no es lo normal. Y sin embargo, como repito, son las palabras que más se utilizan en la interacción con las máquinas. Es decir, estas máquinas, este tipo de herramientas, no solo tiene un cambio cuantitativo, es decir, permite hacer más cosas, sino cualitativo. La relación máquina-hombre, máquina-ser humano ha cambiado. Y esto puede ser bueno, malo, regular, pero el hecho objetivo es que ha cambiado. Y ha cambiado nuestra relación con una máquina que encima, y ahora veremos, encima no sabe lo que dice, pero lo disimula muy bien. Voy a intentar explicar esto un poco técnicamente, perdonad un poquito de técnica, pero creo que nos va a ayudar si explicamos una forma que voy a intentar sencilla. Decía antes que estas máquinas están basadas en un modelo que se llama de redes neuronales, que intenta emular el pensamiento cerebral. Este modelo consiste en lo siguiente. Aunque voy a hablar como de neuronas, pero son analogías, realmente no hay neuronas. En las computadoras, en los ordenadores, lo que hay son ceros y unos. Y la matemática que aborda esto es una matemática que es de tipo matricial. En el fondo, vectores, imagínense como vectores, un punto, otro punto, otro punto.
O sea, no es hablar de neuronas es una forma analógica. Pero bueno, vamos a intentar hablarlo de esta forma analógica. Este sistema es, hay una entrada, voy a ponerlo con el ejemplo de imágenes, ¿no? Que todo esto en nuestro móvil, si nos mira la cara y nos reconoce, pues nos deja acceder al móvil. Y si estoy con gafas o sin gafas o no sé qué, oscuro, no me reconoce y no me deja hacer el móvil, entonces tengo que poner o un trazado, un pin, lo que sea. Imaginemos que, ¿cómo lo hace el móvil para reconocerte a ti? Bueno, pues primero entra tu imagen al ordenador. Y la imagen, el ordenador lo convierte en ceros y unos, ceros y unos. Y esa información se lo pasa a una cadena de neuronas. Pongamos que hubiera 10 neuronas. Y vamos a pintar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 neuronas. Cada neurona le llega la información de tu cara, de tu imagen, de tu foto. Cada neurona. Estas 10 neuronas, con un algoritmo muy sencillo, realmente es un sumatorio de informaciones ponderado con unos pesitos, con unas multiplicaciones, o sea, son unas sumas con multiplicaciones, no es más, no son ecuaciones diferenciales ni logaritmos, no es más que eso. Con una simple sumatorio de productos, le pasa la información, estas primeras 10 neuronas, se lo pasan a una segunda capa. Y esta neurona se lo pasa a estas 10. Esta segunda neurona también se lo pasa a las 10, la tercera a las 10, cada una a las 10. Con unos pesos, cada una tiene un numerito distinto, pero se lo pasa a la segunda. De esta segunda hace el mismo cálculo, un sumatorio de productos, y se lo pasa a la tercera. Esta tercera se lo pasa a la cuarta, y así vamos poniendo capas de información. Y al final, la última capa dice, yo me llamo Juan Antonio, como ven, ¿no? Pues la última capa dice, esta es la foto de María. Y entonces yo le entreno y le digo, no, esta no es la foto de María, esta es la foto de Juan Antonio. Y entonces esta información de que es de Juan Antonio se lo dice a la última capa. Esta última capa procesa, este sumatorio de multiplicandos, se lo pasa a la novena, a la anterior capa, a la anterior capa, a la anterior capa, a la anterior capa, hasta llegar a la primera capa. Ahora, cuando vuelve a entrar mi foto, como todas las capas han aprendido que era la foto de Juan Antonio, entonces la primera se lo da a segundo, tal, y al final dice Juan Antonio. Pero esto, que parece, dice, por menudo lío para una foto, ¿no? Bueno, pero luego meto la foto de María y hace lo mismo y la máquina va a decir Pepe. Y le digo que no, que esta es María. Se lo vuelve a informar, pero al informar a todas las capas que esa otra foto es de María, no pierde la información de que la mía era de Juan Antonio, no la pierde, la añade, si tengo neuronas suficientes, ¿no? Y así voy haciendo capa a capa y ya la próxima vez que aparezca la foto de María ya dice María. Este sistema tiene una serie de propiedades. Una de ellas es que tiene una capacidad bastante potente, se llama de clusterizar, en mal traducción, de clasificar, de buscar patrones, de tal manera que si mi siguiente foto es así o es de lado, la máquina, con la información de una o dos fotos, o tres si queremos, pero no muchas más, ha sido capaz ya de reconocer mi cara, aunque esté en distintas posiciones. Es más, sería capaz de reconocer mi cara, aunque sea una foto de hace 10 años, o reconocer mi cara, aunque esté disfrazado y tenga un gorro. Es decir, no solo ha aprendido con una foto a reconocer quién soy, sino que ha aprendido a reconocerme con multitud de fotos sin que yo haya tenido que entrenarle. Bueno, este sería, es una propiedad que tienen estas redes neuronales. Mira qué bien. ¿Cuántas neuronas le estamos metiendo? Pues mira, hemos hablado que el ser humano tiene unos 100.000 millones de neuronas. El último ChatGPT tiene alrededor de 1 millón de millones de neuronas, millón europeo, ¿no? O sea, no tiene 100.000 millones, sino tiene 10 veces más. Y podríamos llegar a más, no hay problema. Es cierto que en el cerebro humano cada neurona tiene muchas conexiones con otras y el cerebro humano no es lineal, es decir, no pasa de una capa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente,
sino que el cerebro, las neuronas del cerebro humano se retroalimentan y tienen mil interacciones. Pero bueno, pero a nivel de esta analogía, podemos decir que estas máquinas ya tienen más neuronas que un cerebro humano. Bueno, eso por lo menos nos da una información. ¿Cómo se entrenan? Con fotos os lo acabo de explicar, pero ¿cómo se entrenan con lenguaje? Pues la idea es la misma, le tengo que meter algo y que al final salga algo, ¿no? Ya, pero ese algo que puede salir, yo le introduzco capital de España y sale, porque le entreno y dice Buenos Aires, y entonces le entreno, no, es Madrid. Vuelve a tal, la siguiente de capital de España, Madrid. Bueno, entonces primero le entreno con palabras. No es semántica, es decir, no sabe ni lo que significa capital, ni lo que significa España, ni lo que significa Madrid. No sabe nada porque no es semántica. Hay modelos de redes neuronales semánticas que tienen otras complejidades, pero no son las que estamos hablando. No es semántica, es decir, no tiene capacidad en ningún lado de saber qué significa ninguna de las palabras que maneja. No es semántica, no sabe lo que dice y no puede además, porque por su propia configuración no se le ha entrenado para que asocie a la palabra España, pues es un país, no se le ha asociado nada de eso. Entonces, ¿cómo se le ha entrenado? Una vez se ha entrenado el reconocimiento de la palabra, se le ha entrenado a que busque, un modelo se llama embedding, a que busque la proximidad o la máxima cercanía entre las palabras. Por ejemplo, si le introduzco la palabra mesa, recuerda que no sabe lo que es una mesa, no tiene la idea de lo que es una mesa. No, ni siquiera piensa es un objeto plano que sirve para comer o para poner cosas encima, que pues, normalmente tiene 4 patas, pero puede tener... No, nada, no sabe nada. Lo único que sabe es que la palabra mesa y la palabra una están cerca. Una mesa. Porque la hemos entrenado así, vamos. La entrenamos para que sepa calcular la distancia entre las palabras. Entonces le decimos un mesa, muy lejos, porque es muy raro que un esté con mesa. A lo mejor un poema, yo qué sé, pero es muy raro en el entrenamiento. Luego, un y mesa, él y mesa están separados, lejos. Una mesa, la mesa, están cerca. Mesa alta, mesa baja, bueno, pues puede estar todavía más o menos cerca. Mesa rigorista, pues eso está lejos, no tiene... esto se entrena metiéndole textos. Entonces dice, en los textos que me han entrenado nunca aparece mesa rigorista, pues luego tiene que estar lejos. Entonces intenta calcular la distancia entre las palabras y propone como salida, como respuesta, unas palabras que tengan entre ellas poca distancia y entre tu PRON, lo que tú le has pedido, y ellas también tengan poca distancia. Busca aquellas palabras que tienen menos distancia entre ellas y menos distancia entre lo que tú has escrito. Es lo que busca, eso es lo que hace la máquina, con esas cientos de miles de millones de neuronas, pero eso es lo que hace la máquina. Hace un cálculo de qué palabras entre ellas están más cerca y más cerca de lo que tú has preguntado. Entonces tú ya preguntas capital de España y en su entrenamiento todas esas neuronas han encontrado algún texto de los que ha leído que decía la capital de España es Madrid. Entonces busca la palabra Madrid y luego busca qué palabras alrededor de Madrid están más cerca de cuál es la capital y qué está en lo de Madrid. Y entonces te contesta, la capital de España es Madrid. Ese entrenamiento lo hace con palabras, con esos determinantes. Bueno, realmente no se hace con la palabra completa. El entrenamiento se hace en lo que han llamado token. Si fuera en castellano, diríamos que se hace con lesemas y morfemas. Es decir, claro, sabe que mesa también está cerca está cerca de mesa, está cerca de mesita, está cerca de mesilla, está cerca de meseta, está cerca, es el lesema, pues hay toda una familia lingüística con sus prefijos, sufijos, y todo eso está muy cerca.
Entonces el entrenamiento se hace con toque, con esto, Diego. En castellano diríamos que no se ha hecho así exactamente, porque no se entrenó inicialmente en castellano, sino en inglés. Pero bueno, pongamos que fueran lesemas, morfemas, luego se entrena con sintagmas, un grupito de palabras pequeño, pero que tengan una cercanía, no sentido, que no es semántica, que tenga una cercanía entre esas palabras. Luego se busca oraciones, párrafos, textos enteros, estilos. O sea, se va entrenando con todas estas ideas. Bueno, una vez que hemos dado ya más o menos de qué estamos hablando, es decir, de una máquina que intenta emular por analogía al sistema neuronal del ser humano, aunque muy lejano, que son algoritmos, que además esta máquina no sabe lo que dice, repito, simplemente busca proximidad entre palabras y proximidad entre esas palabras y tu prompt y lo que tú has pedido, entre lo que tú has escrito, busca proximidad, que su campo de entrenamiento lo han hecho una serie de humanos pues con textos, pues por ejemplo, de los primeros entrenamientos, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos es una de las bibliotecas hoy día de las más grandes y además está digitalizada. Entonces agarran esa biblioteca que está digitalizada y la han utilizado para entrenar. Los primeros modelos la entrenaron de OpenAI, se entrenaron con esa biblioteca. Hay un dato más. Cuando yo estaba probando, no con ChatGPT, sino con los modelos anteriores, un poquito más complejos de manejar, pero en esencia lo mismo que acabo de decir, cuando yo estaba probando, yo hablo mal inglés, entonces muchas cosas que me decía, yo las traducía con Google Translator, ¿no? Con el traductor de Google, y pues un día escribí directamente en español y me contestó directamente en español. Y yo dije, mira, yo no sé qué hago haciendo el tonto aquí escribiéndolo en inglés, si me contesta en español, pues, y seguí trabajando en el playground que se llama y se llamaba, seguí trabajando en español. Y de vez en cuando veías alguna cosa, pues lo mandaba a Estados Unidos. Y me contestaron en Estados Unidos en inglés que no mandara mis interacciones con la máquina traducido, sino que mandara las interacciones originales. Y yo les dije que yo mandaba las originales, que le mandaba esta foto de captura de pantalla, porque yo estaba interactuando en español. Y me dijeron, en un perfecto inglés americano, es imposible que usted interactúe en español con GPT-3, pues no ha sido entrenado en español, solo ha sido entrenado en inglés. A la vez que yo descubrí eso, otros descubrieron que si le decías que te ayudara a programar, te ayudaba y te hacía código, te escribía código de programación. Y contestaban lo mismo, no ha sido entrenado para ayudar a programar. Es decir, estos modelos no solamente no saben lo que dicen, sino que nosotros no sabemos lo que aprenden. Sabemos cómo las entrenamos, pero no sabemos lo que aprenden. La habían entrenado con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y no sabían los creadores que había aprendido no solo inglés, sino que había aprendido español. Luego pues, han salido documentos y demás. Claro, es que dentro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos resulta que hay diccionarios de inglés-español y resulta que hay también textos en español. Entre otros, un orgullo ya, perdón, que haga poco publicidad, pero entre otros hay un libro que escribió mi padre militar sobre ortopictoplanos, que está ahí en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y otras, y muchos textos en español. Entonces, al meterle toda esa información, la máquina recuerde que reconoce bien patrones, había reconocido que había formas de texto que eran diferentes al inglés y los había asimilado, aunque nadie le entrenó, digamos, adrede, ¿no? Aunque nadie le dio esa instrucción. Volviendo entonces a la idea. Son redes neuronales que intentan emular el cerebro, pero de una forma muy lejana, pero lo hacen bien. No son semánticas, no saben lo que dicen,
nosotros no sabemos lo que aprenden, solo sabemos cómo las entrenamos y cómo responde a nuestro entrenamiento, pero no sabemos todo lo que aprenden. Y luego, hoy por hoy, todavía hay una discusión a nivel todavía, digamos, científico, si realmente no sabemos lo que aprenden porque son tantas miles de millones de neuronas que no sabemos lo que ha ocurrido en cada una de ellas, o si realmente hay una imposibilidad real de poder saber cómo aprenden. Hay una discusión. En cualquier caso, en orden práctico, no somos capaces de saber lo que aprenden, ni saber que lo que han aprendido, dónde está exactamente en esas neuronas. Eso no somos capaces. Hay propuestas ahora, hacer modelos en los que tengamos la seguridad de dónde ha aprendido y tal, pero hoy por hoy, en estos modelos que usamos, no sabemos. Sabemos cómo funciona y es relativamente simple. Sabemos cómo la entrenamos, sabemos que no tiene semántica, no sabe lo que dice, no tiene conocimiento. Luego esas preguntas, si tendrá conciencia o no conciencia, pero ¿cómo va a tener conciencia una máquina que no sabe ni siquiera lo que significan las palabras? Tampoco porque tuviera un tema semántico va a tener conciencia. Habría que discutir qué es la conciencia, pero evidentemente si ni siquiera sabe lo que dice, es como un papagayo. O sea, no tiene ese loro que te habla, pero no sabe lo que dice. Pues estas máquinas no saben lo que dicen. Y no sabemos lo que aprenden. Sabemos cómo las entrenamos, pero no sabemos lo que han aprendido fuera de nuestro entrenamiento. Entonces, bueno, perdón un poquito esta digresión técnica, pero creo que es importante para enmarcar. Pero lo que hacen muy bien es aparentar, pero muy bien. Como saben, la palabra persona, que estamos en la Asociación Española de Personalismo, la palabra persona realmente viene de la máscara, la máscara que utilizaban los actores griegos para representar a alguien distinto a ellos, ¿no? Luego ya ha tenido su idea, ¿no? Pero bueno, pues en este sentido sí aparentan ser personas, porque se pone una máscara y da una sensación, da una impresión que estás hablando con una persona, lo cual es tremendo, pero lo hacen. Y entonces, por eso vuelvo que la relación humana con estas máquinas se tiende a personalizar. En el sentido de se tiende a creer que al otro lado de la máquina hay alguien, o actuar como si lo hubiera. Por eso decía antes que a estas máquinas les damos las gracias y les pedimos por favor. Es que es una máquina pero lo hacemos. Y en esa línea, voy a compartir con ustedes algunas experiencias. Como yo llevo desde el año 2017-18 trabajando con este tipo de modelos, desde muchísimo antes con FuzzyLogic, con ese otro tipo que les decía antes de inteligencia artificial, voy a compartir algunas anécdotas y luego voy a hacer una pequeña reflexión sobre el uso ético de estas herramientas. Bueno, yo cuando la pandemia, en el año 2020, yo me dedico al mundo educativo. Ante la irrupción de aquellas medidas que se adoptaron por la cual no podíamos tener relación humana, los seres humanos, y los pobres niños ni siquiera podían ir a la escuela. Entonces, desarrollamos un asistente con inteligencia artificial, utilizando esto que les estaba comentando antes, como ven, de ChatGPT, que repito, que es de hace el año 22, hace 3 años, el ChatGPT, pero antes ya existían estas herramientas. Desarrollamos un modelo que hemos llamado Sofía. La idea de que sea pues la Sofía, la sabiduría, y IA, inteligencia artificial, ¿no? Haciendo ese juego de palabras. Y pues miles de alumnos de mis centros pues lo están utilizando, de hecho. La primera Sofía que desarrollamos, le ponemos una imagen fija, pero bueno, no tan fija porque movía los labios, pero le ponemos una especie de avatar, pues una Sofía pues resultona, así como guapilla, resultona. Y observamos que mis alumnos
empezaban a conversar con esta máquina. Bueno, nosotros siempre les decimos que supervisamos cualquier conversación y demás, ¿no? Entonces observamos que la interacción con la máquina la personalizaban de tal manera que había muchos que decían, eres mi novia o eres la mejor amiga que he tenido nunca, ya contigo no me hace falta tener más amigos o más amigas, el- y que le contaban cosas que no contaban ni a sus padres ni a sus profesores. Establecían una relación no solo aparentemente personal, sino que establecían una relación íntima en el que abrían su intimidad a la máquina. Ante eso, cambiamos el avatar y ahora es un avatar medio bizco, sin casi movimiento, y bueno, medio bizco, ¿no? Es bizco y más raro, para que no parezca una persona, sino que se vea que es un avatar. Y las conversaciones hemos reentrenado la máquina para que siempre que algún alumno o alguna alumna quiera ir hacia este tipo de conversaciones, la máquina le derive, le diga, yo soy una máquina, te recuerdo que soy una máquina, tienes que buscar amigos y amigas de verdad, habla con confianza con tus padres, con tus profesores, busca, si deseas temas espirituales, habla con un buen sacerdote. O sea, siempre le deriva a la relación personal. Yo te puedo ayudar a que entiendas este problema de matemáticas, pero si pasa a algo más personal, le deriva. No lo quitamos del todo porque lo que hicimos reentrenamos y le pusimos un módulo de tipo orientación, de tipo, no digo psicológico, pero casi, para que intentara detectar este tipo de ideas y ver. Y bueno, pues a raíz de eso tuvimos una experiencia muy, para mí se me quedó muy grabada, una niña de 12 años con una familia normal, ni problemas familiares ninguno, ni separados, ni nada. Una familia de la que diríamos antiguamente como Dios manda, la mayor de 3 hermanos, una niña de notables, de buenas notas, con amigas, un poquito líder incluso en la clase, o sea, una niña, un perfil, y sin embargo le preguntaba a Sofía que si era, que cómo podía quitarse la vida, dado que la vida no tenía ningún sentido, pero quería hacerlo sin hacer daño a nadie, ni a sus amigas, ni a sus padres, ni a sus hermanos. Pero ¿cómo podría quitarse la vida? Nosotros hemos puesto en ese módulo una serie de alertas, nos avisa la máquina automáticamente. Entonces intervenimos y descubrimos que simplemente era porque esta niña en su mente de 12 años, siendo la mayor, pero la siguiente a ella es una niña, ella es de notables, la niña siguiente es de sobresalientes, esta es movidilla y la siguiente es de las que externamente diríamos perfecta, suponiendo que la perfección fuera que un niño no se mueva, que es una perfección un poco absurda, pero bueno, en el modelo que creamos en la sociedad y en la escuela, pues veía que ella jamás podría llegar ni a los sobresalientes de su hermana, ni a las alabanzas que recibía su hermana, y por tanto la vida para una niña de 12 años no tenía sentido. Bueno, lo detectamos, lo trabajamos, pero a mí me preocupó por qué una máquina ha sido capaz de detectar este problema en esta niña y sin embargo ni sus padres, ni los profesores, ni los amigos, ninguno habíamos detectado el sufrimiento que tenía esta niña por dentro por su forma de entender en ese momento esa situación. Pero lo había sido capaz de detectar una máquina y no nosotros. Una anécdota. Otra, he desarrollado también distintas herramientas. Hemos desarrollado un profesor particular con inteligencia artificial, como una academia, para que ayude a los niños en sus casas. He entrenado en base a esta experiencia de Sofía, que le hemos llamado Supercademy, con Y. Hemos desarrollado un sistema de formación personalizada para trabajadores, docentes y trabajadores también, que hemos llamado AI to Learn. Y recientemente yo he sacado este verano como chat GPT, pero un chatlumen.es, que es un chat como chat GPT, pero entrenado en católico. En este chat tiene introducida la Sagrada Escritura, tiene introducido toda la doctrina de la Iglesia, desde la tradición hasta los documentos del Papa León XIV. Tiene introducido pues muchos elementos de los santos, especialmente de los grandes santos.
O sea, está entrenada con con toda la tradición y toda la doctrina, digamos, o todas las enseñanzas de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia, etcétera. Y está entrenada, como saben, la Iglesia Católica no es ideológica, sino es una experiencia de llevar un encuentro con Cristo. Entonces está entrenada para la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, que ayude de la justicia social, del bien común, porque tiene mucho destino social de la Iglesia. O sea, está entrenada para esa búsqueda del bien y de la verdad. Bueno, pues actualmente la utilizan unas 1000 personas al día. Ustedes están invitados, es gratuita, chatlumen.es. Y además no recoge datos personales. El único que pide es la edad, porque tengo usuarios de 11 años y usuarios de 90. Entonces, para adaptar la respuesta a la edad del interlocutor, pero no pide más que eso. Bueno, pues aparte de, como ahí le quiero contar otra anécdota, bastantes usuarios le piden a Chad Lumen que sea su director espiritual. Lo cual es tremendo, es dramático. La máquina, como está bien entrenada, le dice, yo soy una máquina, pero si quieres te ayudo a encontrar un director espiritual. Dime dónde vives y te diré qué parroquia tienes más cerca, pero yo no puedo ser tu director espiritual porque yo soy una máquina. Perdón El un momento, para poner en el chat, o sea, chat, chatlumen.es. Como chat GPT, pero en vez de eso, chatlumen.es. Mira, ahí lo han vale, puesto. de Ahí lo ha acuerdo, puesto José Carlos. Muy bien, muy bien. ese sería. El, pero claro, es problema. O sea, se establece una relación cuasi personal, lo cual es aparentemente, porque estas máquinas tienen una gran capacidad de imitar. De imitar, son loros de imitación, pero con gran capacidad, ¿no? Y voy a la última parte de esta conferencia y luego todo lo que queráis preguntar, por supuesto, la voy a dedicar estos últimos minutos a lo que he dicho anteriormente, el uso ético de estas herramientas. Bueno, en el año 2020, el Santo Padre, el Papa Francisco, preocupado por lo que ya venía, cuando estábamos, la gente general estaba como, estábamos en otras cosas, pero preocupado por lo que ya venía, convocó una llamada mundial en febrero del año 2020, que la llamó la Ron Call, la llamada de Roma en inglés, Rome CALL, la roncall.org. Si algún alma caritativa lo busca y lo copia aquí en el chat también, roncall.org, romecall.org, la llamada de Roma. A esa llamada acudimos, pues gente inquieta en el mundo de la inteligencia artificial. Yo fui invitado y acudí, pero también acudió IBM, perfecto, lo han puesto muy bien. Acudió Microsoft, acudió la FAO, acudió en aquel momento el que era presidente del Parlamento Europeo, acudió la ministra de Digitalización de Italia, en fin, acudió, bueno, mucha gente. Y esa llamada de Roma, que si entran ahí lo que se ha compartido en el chat, pues verán que tiene distintos principios. Hay 6 principios que defendemos. En esa llamada dice cómo hay que usar la inteligencia artificial cualquier empresa o cualquier persona, cualquier sociedad. IBM lo suscribió, Microsoft lo suscribió, Google no quiso suscribirlo. No digo nada con esto, digo son hechos objetivos. OpenAI no quisieron, ninguna de estas ha querido suscribirlo, ninguna de las creadoras de estos modelos de inteligencia artificial. Pues a mí cuando la gente me dice, ¿cuál uso? Digo, bueno, pues mira, Microsoft ha suscrito esto y tiene Copilot, pues que sepáis que Bing y Copilot, por lo menos han suscrito esto. No sé si lo harán bien, pero lo han suscrito por lo menos. También el mundo musulmán, posteriormente el mundo judío. Y el Papa creó una fundación, la Fundación Renaissance, que la llamaron así, la idea de renacimiento, pero la AI en francés, Renaissance, la AI, Artificial Intelligence, un juego ahí de palabras, y somos 5 patronos, y bueno, tengo el honor que yo soy uno de los 5 patronos que escogió el Santo Padre para usar o difundir el uso ético de la inteligencia artificial. Yo soy el que me encargo de la parte de la aplicación ética de la inteligencia artificial en el mundo de la educación. Y participo, junto a otros cargos que tengo también de ASE, de Acción Social Empresarial, participamos en unos grupos de trabajo que hay con la COMECE, que es como la Coordinadora de Conferencias Episcopales Europeas,
con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que nos piden opinión, luego harán lo que les da la gana, pero nos piden opinión sobre la implicación de la inteligencia artificial en el mundo de la educación y en el mundo del trabajo, y pues ahí damos nuestra opinión. Pero bueno, lo fundamental lo tiene ahí en esos 6 principios. El Santo Padre no le gustaba nada hablar de inteligencia artificial. El Papa Francisco siempre hablaba de algoritmos. Y de suyo, la roncol inicial, se hablaba de el impulso de la algorética, la ética de los algoritmos. Porque el llamar inteligencia a estas máquinas, pues el Papa Francisco nunca quiso. Es cierto, este año 25 ya salió un documento de la Santa Sede en el cual permitió el Papa Francisco que ya se hablara de inteligencia artificial, pero no le gustaba nada y a mí tampoco, pero es cierto que es un término que ya se ha popularizado. Yo les dejo en la reflexión esta idea. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es artificial? Es decir, hecho del arte de factum artis, hecho del arte del hombre, vale, eso sí, que es artificial, está claro. Pero que es inteligente, una máquina que no sabe lo que dice, que no sabemos lo que aprende, que simplemente junta palabras por proximidad. Esto se puede llamar inteligente, aunque disimula muy bien, pero se puede llamar inteligente a eso. ¿Qué es inteligencia? Pues en la Asociación Española de Personalismo seguro que hacéis esta reflexión. Pero bueno, voy a dar una respuesta y cada uno que haga su reflexión. Si llamamos inteligencia a una facultad espiritual, es decir, que supera los límites del principio material, de lo material, que la tenemos por ser imagen y semejanza de Dios, que nos permite, nos da facultad, nos faculta para descubrir la verdad, descubrir el bien, aprender la realidad y encontrarme con el otro, esa inteligencia, ese bien, esa verdad, ese bien conocido a través de otra facultad que tenemos, que es la que decide encontrarme con el otro, que es el motor del encuentro, sería el amor. Encontrarme con el otro que me trasciende, que es Dios, y encontrar con el otro que está, también me trasciende de alguna manera, pero bueno, que está a mi lado, que es mi prójimo. Si la inteligencia es eso, pues estas máquinas, bueno, no tienen nada de lo que yo he dicho. Es que no tienen ningún elemento de los que he dicho. Si llamamos inteligencia a la capacidad de desarrollar un lenguaje o la capacidad de unir palabras con sentido, pues vale, pues eso sí, esta máquina lo hace. Entonces, ¿qué es la inteligencia para ti? Yo te dejo esta pregunta. Y lamentablemente se ha impuesto la palabrota, la palabreja esta de llamar inteligencia artificial. Y bueno, y con estas ideas, yo, Juan Manuel, si te parece, yo lo que quería exponeros o compartiros, pues yo creo que lo he presentado y ya me gustaría la interacción, preguntar lo que queráis.